Muy buenos días. Es un gusto nuevamente el poder encontrarnos a través de nuestra lectura de la mujer como factor de cambio. Iremos entonces al episodio número 16. Así que pongamos mucha atención en este tiempo de escuchar la lectura. Pues es muy importante el poder escucharla con mucha atención. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su fidelidad, por su grande amor, porque son herramientas que Dios usa para hacernos crecer, conociendo aún más la palabra y escuchando la experiencia de otras personas conforme al trasfondo bíblico. Así que continuamos, Padre bendito, muchas gracias por este nuevo encuentro, por este nuevo episodio de esta lectura. Gracias porque a través de ella tú nos has hablado y nos sigues hablando a nuestros corazones como mujeres que realmente debemos de procurar ser esas mujeres como factores, como ejemplos de cambios para otros, iniciando o a partir de nosotras mismas, de sí mismas. Y luego pues va la línea sobre quiénes nosotros deseamos ser esos factores de cambio. Por supuesto que es solo con la palabra de Dios. Señor, gracias, te adoramos porque eres fiel, porque eres maravilloso. Gracias por enseñarnos, oh Señor, por guiarnos, por instruirnos y llevarnos, oh Señor, cada día que nuestra fe, nuestro testimonio esté congruente totalmente con tu palabra, oh Señor. Bendice esta lectura, que podamos escucharla con dedicación para encontrar los factores elementales que enseña Elizabeth para que seamos también mujeres de cambio, factores de cambio, usando la vida y el ejemplo de mujeres como Jocabed, como Hatshepsut, como Rispa, o Señor, como Sara, en nuestras vidas, que fueran personas perfectas, pero gracias porque has usado su testimonio de cada uno, su ejemplo para enseñarnos cómo nosotras debemos dejarnos usar por ti, oh Padre, para bendecir y para influenciar en la vida de nuestros propios hijos, en la vida de otros que estén cerca de nosotros y que tengamos la autoridad para poder enseñar, para poder instruir, para poder guiar con tu palabra, con tu Espíritu Santo, a los que realmente debemos influenciar. Padre querido, muchas gracias por tu palabra expuesta también a través de esta lectura. Te agradecemos. Oro para que cada una de las hermanas, de las personas que escuchen esta lectura, Señor querido, realmente podamos ponerle la fina atención y poder sacar esos valores que tú nos enseñas a través de la lectura de los pasajes bíblicos, los ejemplos, el consejo que encontramos en estas lecturas. Señor querido, gracias por ayudarnos, por guiarnos, por dirigirnos, por enseñarnos, por amarnos, por instruirnos. Padre querido, por también el privilegio de hacernos crecer y de afirmar nuestras convicciones que tú nos has llamado a tu reino, a tu redil, para propósitos tuyos, oh Señor. Muchas gracias, te adoramos y gracias porque todas esas cosas nos bendicen a nosotras, nos benefician a nosotras. Muchas gracias por tu palabra y por este tiempo de lectura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. El fruto de su sacrificio. Posteriormente, Dios premió a Rispa al llegar las lluvias. El rey David se apiadó de su situación, conociendo su valor y lealtad. Ordenó que los restos de sus hijos se enterraran apropiadamente junto a los de Saúl y Jonatán.
en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Segundo de Samuel 21, 11 al 14. Y con los honores que merecían por ser de la realeza. Esto nos muestra que para Dios la maternidad es digna de ser premiada. Tal vez no con cosas materiales, pero sí con eternas. ¿Cuál fue el salario que recibió Rispa por tan grande sacrificio? Con su acto valeroso, ella le dio un propósito a la muerte de sus hijos, haciendo que todo el pueblo reconociera la injusticia de lo sucedido y lo que significa la paga del pecado que pasa de ser, que pasa de padres a hijos, como dice la Escritura. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Al igual que las muchas mujeres antiguas tenían poco poder y menos derechos, sin embargo, su valeroso acto ayudó a la nación a poner fin a la tragedia provocada por los pecados del rey Saúl e iniciar una nueva etapa en la monarquía. Rispa representa la reacción movida por el amor de una madre devastada por la muerte o enfermedad grave de un hijo o hija. Como muchas otras, no se quedó con los brazos cruzados a pesar de su indecible e intenso dolor. Se negó a sí misma y se entregó completamente a su misión de reivindicar a sus hijos. Ella sabía que no podía devolver a sus hijos la vida que les había dado, pero sí los amó más allá de la muerte. Solo quien ha experimentado la enfermedad o muerte de un hijo lo entiende. Gracias a Dios que nosotras, las creyentes de hoy, tenemos la seguridad de que pasaremos triunfantes por esa y otras experiencias porque confiamos en que a nuestro lado está el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Recuerda, la paz no consiste en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios, sea cual sea el problema. La mujer cananea en el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo de una madre que no esperaba recibir un pago por cuidar de sus hijos, pero sí hizo lo que pudo para que sanara. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, 21, 28. Es significativo que aunque era pagana, se dirigió a Jesucristo llamándole Señor, hijo de David. Sin duda lo hizo porque creía en él. Tenía poder para sanar y a su hija endemoniada. Día tras día, la mujer había presenciado cómo se deterioraba la salud de su hija, oprimida por el maligno espíritu. Seguro que la madre se sentía impotente al ver que a veces la muchacha levantaba los brazos por el aire, moviéndolos con gran fuerza. O quizá hablaba con seres imaginarios que la atormentaban, o su cuerpo se retorcía sin control. Sin duda su rostro cambiaba de continuo. A veces se ensombrecía por el temor y luego estallaba en escalofriantes carcajadas o sangraba profundamente por las heridas que con frecuencia se provocaba. Es evidente que la vida de aquella mujer
era de continua tristeza y desesperación al ver que su hija no se componía. Había llegado al límite. Solo le quedaba un último recurso. Cuando se enteró de que vendría a Tiro un médico judío, tal vez huyendo de las multitudes que le seguían en Galilea, no titubeó. No la detuvo saber que los judíos odiaban a los gentiles como ella. Desesperada, decidió buscarlo, ir a donde quiera que estuviera. Le pidió ayuda y habría cualquier cosa y haría cualquier cosa para con tal de que él la escuchara. Llegó ante Jesús y proclamó a gran voz rogándole por su hija, pero él no le respondió palabra. Incluso los discípulos pidieron al Señor que la despidiera. Pero ella no se dio por vencida, sino que clamó con mayor intensidad pidiendo la sanidad divina. El Señor no sería fácil. El Señor sabía que no sería fácil deshacerse de aquella mujer a menos que atendiera su petición. Es probable que con su silencio y aparente indiferencia también quisiera probar su fe. Su recompensa. Finalmente nuestro Señor tuvo compasión de ella y le concedió su petición. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. La mujer cananea pasó a la historia como modelo de una madre que acude a Dios armada con una fe, buscando ayuda para su hija. Una madre que no desmayó ni se dio por vencida, aunque nadie le hiciera caso. Como Jocabed enfrentó circunstancias adversas, pero se mantuvo fiel en su fe, creyéndole al Señor antes que a los hombres. Esto es más admirable porque parecía que el Altísimo se había olvidado de ella. Sin embargo, hizo a un lado las dificultades y el rechazo para interceder por su hija. Su fe hizo que recibiera la recompensa de ver a su hija sana al fin. Además, recibió un comentario positivo del Señor Jesús, quien dijo con admiración: oh mujer, grande es tu fe. Estoy segura de que nos identificamos con estas dos sacrificadas madres cuando enfrentamos el dolor y el sufrimiento que nos causan algunos hijos, como son carne de nuestra carne y se formaron en nuestras entrañas. Son lo más preciado que tenemos. Sin duda, queremos lo mejor para ellos sin importar lo que nos cueste y sin pensar en que recibiremos alguna recompensa. Conozco a muchas mujeres que actualmente hacen lo indecible por buscar remedio a la enfermedad de sus hijos. Pasan noches interminables sin dormir, gastan todo lo que tienen, a veces no logran que ellos sanen. Si ese es tu caso y sientes que nadie te escucha, ten la seguridad de que Dios ve tus circunstancias y a su tiempo te dará la salida. He aprendido que no importa quién sea, lo importante es cómo enfrentas los problemas que vienen a tu vida. Eso es ser una mujer como factor de cambios. Y yo te lo pagaré. Entendemos que un salario es la remuneración por un trabajo realizado para otra persona,
que es por tiempo determinado y que hay un contrato de por medio. Me gusta pensar que estas características se aplicaron al caso de Jocabed y a nosotras en lo que se refiere a la crianza de los hijos. La Biblia asegura que la razón de nuestra existencia es glorificar a Dios en todo. Efesios 1:12. Entonces, criar bien a nuestros hijos es un trabajo que hacemos para Dios. El tiempo que nos concede para llevarlo a cabo es distinto para cada quien, pero generalmente termina cuando ellos alcanzan la edad adulta y pueden valerse por sí mismos o por muerte de alguno. Pero, ¿y el salario? ¿Acaso es posible remunerar a una madre por su dedicación y esfuerzo? Seguramente contestarás con un rotundo no y agradecerás. Lo único que recibiremos por criarlos son desvelos, angustias, sacrificios, preocupaciones interminables y carencias. Lo acepto. Todo esto es parte del alto llamado a ser madre. Algunos hijos son desagradecidos, indiferentes, rebeldes y contumaces. Otros hasta abandonan el hogar y se olvidan de nosotras, como dice Proverbios. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 17:25. Un salario sublime. ¿Qué paga recibió Jocabed de la princesa? Tal vez solo algunas monedas. No lo sabemos. Pero de lo que sí estoy segura es que ella se sintió más que bien pagada por la oportunidad de criar y enseñar a sus hijos a decir las primeras palabras y a dar sus primeros pasos iniciales. Pero sobre todo a haber podido transmitirles su fe y esperanza de libertad en Cristo. Por eso creo que nosotras somos las trabajadoras mejor pagadas del universo. Ya vimos que cada hijo es una valiosa prenda o herencia que Dios pone en nuestras manos. Nuestro salario empieza a correr desde antes de su nacimiento, cuando sentimos por primera vez en el vientre el latido de esa vida nueva, viva dentro de nosotras. Después se señala la anticipación que caracteriza el embarazo y que aumenta a medida que se acerca el momento del gozoso alumbramiento. Desde el principio empezamos a amar y a cuidar a lo más bello de la creación de Dios, un niño o una niña. ¡Qué sublime salario! Dios nos encarga y encomienda una herencia con cada hijo. En la maternidad recibimos el salario más alto. El salario de una madre es sentir en el vientre una nueva vida palpitante, pujante, viva. Arrullar a un tierno ser y transmitirle el amor y el calor. El privilegio de cuidar lo más hermoso de este mundo, un recién nacido. La satisfacción interior del deber cumplido. El orgullo santo al ver al hijo crecido. Presentarse con la frente en alto y entregar buenas cuentas al Señor. El placer de dar fruto de bendición. El mayor de ellos se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Proverbios 31:28. Un día, pensando en todo esto, hice los siguientes versos.
el salario de una madre. ¿Pueden acaso pagarse a una abnegada madre los desvelos, el sacrificio y el cuidado de criar a un hijo de Dios enviado? Cuando el Señor nos escoge para la tarea de criar y hacer crecer a un nuevo y sublime ser, nos dice: críalo, que yo te lo pagaré. Él pone en nuestras manos al Hijo, en quien cual cuaderno en blanco deberemos escribir la información que le permitirá llegar a la madurez. Un hijo es una herencia de gran valor que debemos estimar y agradecer, pues Dios nos lo da sin merecer para transferirle la fe. ¿Son acaso buenos salarios dignos de un dedicado empleado? Las angustias, los desvelos y los sufrimientos de cuidarlos. No, eso no es un pago. El más alto salario es sentir palpitar en el vientre el corazón vivo y pujante de una criatura especial, un nuevo ser. Es arrullar y amamantar a un tierno niño que nos toca, que nos mira indefenso y nos acaricia con su mano. Es proponerle los medios, es proporcionarle los medios para que crezca y se fortalezca y que en el futuro pueda ser un ser de bien. Es la satisfacción interior del deber cumplido, el orgullo santo de ver al hijo crecido. Es presentarse con la frente en alto y dar buenas cuentas al Señor de la herencia que por su gran amor, después de 9 meses, nos dio. En suma, el salario de una madre es el placer de dar buenos frutos y entregárselos al Salvador, porque ellos serán los encargados de llevar su herencia de la bendición de generación en generación. Déjalo ir. Y cuando el niño creció, ella, Jocabed, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Éxodo 2:10. Volviendo a la historia de Jocabed, ella tuvo que entregar a su hijo a la princesa unos 4 o 5 años después, cuando según los expertos, Moisés ya tenía su carácter y personalidad formada. Imagina sus sentimientos encontrados al volver a desprenderse de su retoño. Tan pequeño e indefenso, ¿qué sería de él? Cuánta incertidumbre y tristeza sintió al dejarlo en ese ambiente pagano, tan ajeno a ella. Por un lado, sabía que era lo mejor para su hijo Moisés, pero por el otro sentía que sus entrañas se desgarraban por dentro, sobre todo después de todo lo que hizo por él. A nosotras también nos embarga la tristeza cuando tenemos que dejarlos ir, cuando salen a estudiar lejos del hogar, como mis hijos cuando se fueron al seminario y a la universidad, y otra vez cuando se casan y forman su familia. Aunque es un enorme privilegio, un enorme honor. Esa mezcla de sentimientos es normal en cada madre. Nos preocupan nuestros hijos e hijas, su futuro, sus decisiones. ¿Quién de nosotras no ha visto despuntar el alba esperando que regrese un hijo que salió de viaje o no llegó a dormir? A mí me pasó con Alberto, mi hijo menor. Hoy es pastor. Cuando él tenía unos 15 años, esa noche desperté a las 3 de la mañana y como siempre fui a revisar las recámaras de todos mis hijos. Con terror descubrí que él no estaba en su cama.
Con mucha pena, a esas horas llamé a la casa del amigo a donde había ido a estudiar y me dijeron que había salido de ahí como a las 10 de la noche. Mi angustia escaló indeciblemente. Pensaba lo peor. ¿Lo habrían secuestrado? ¿Estaría muerto en algún callejón? Llamé a los números de emergencia de hospitales, de la policía y de personas desaparecidas, sin resultado. Las siguientes horas las pasé de rodillas clamando a Dios hasta que amaneció. Cerca de las 7 de la mañana, Alberto llegó muy campante. Mi alivio fue tremendo. Estaba bien. Ya te imaginarás lo que siguió. Abrazos, llanto y risas, explicaciones, reclamos. El hijo que no me avisó para no despertarme. Pasada la primera impresión, me contó que a la hora que salió de casa de su amigo, ya no encontró transporte público, así que pidió a mi prima que le permitiera dormir en su casa. El único lugar al que no llamé en esa noche angustiosa. Amiga, te animo a que confíes al Señor la vida de cada uno de tus hijos. Si ya le hablaste de Cristo, si les enseñaste la Biblia, si sabes orar y tú has orado por ellos, Dios se encargará del resto. Lo importante es hacer nuestra parte y bien hecha, conforme a lo estudiado y ser ejemplo de piedad para ellos. Como ya dije, cuando menos lo pienses, Dios hará su obra en sus corazones y tendrá misericordia de ellos. En la economía de Dios, ninguno de nuestros esfuerzos o aflicciones se desperdicia. A su tiempo, Él nos dará su recompensa. Pero me dirá, es que mi hijo es rebelde, se ha descarriado, mi hija es desobediente. ¿Qué puedo hacer? Cuando van creciendo, los hijos pasan por etapas difíciles y nos desesperamos porque se rompe la comunicación. Ellos quieren tomar sus decisiones. Esto es parte del proceso de llegar a la madurez. He observado que algunos hijos toman un gran rodeo para finalmente llegar de nuevo a la fe de sus padres. Confía en las promesas de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aunque cuando fuere viejo no se apartará de él. No entres en conflicto con ellos. Indícales que mientras vivan bajo tu techo, deben cumplir tus reglas. Cuando se independicen económica y emocionalmente de la familia, será otra historia. Recuérdales que tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Asegúrales que los amarás siempre y estarás orando por ellos hasta que Dios te llame a su presencia. Mantén abierta la puerta. Algún día ellos regresarán. Ojalá encuentren los brazos amantes de una madre dispuesta a amarlos hasta el fin. Jocabed no vuelve a mencionarse en la historia bíblica, por lo que supone que no vivió para ver el desempeño de sus hijos o la llegada del pueblo a la tierra prometida. Probablemente nosotras tampoco veamos el fruto de nuestro trabajo. Quizá durante nuestra vida nuestros hijos andarán lejos del Señor. Sin embargo, la Biblia nos anima diciendo, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:13. Tampoco mi madre pudo saber que muchos de sus descendientes
nos dedicaríamos al servicio del Señor. Por mi parte, cuando me convertí a los 19 años, yo anhelaba servir a Dios, pero Él me puso en pausa y me encomendó un ministerio muy distinto y singular. En vez de ir al seminario de misionera a un lugar lejano, me casé y tuve 5 hijos. Junto con mi esposo, me dediqué a criarlos en el temor de Dios y él decidió llamar a 3 de ellos a servirle. Él quería levantar siervos de mi familia y me hizo pasar por el proceso de criar hijas e hijos. Para gloria de Dios, también Fernando, mi 4.º hijo, ha empezado a tomar clases en el seminario con el fin de prepararse para el ministerio. Estoy convencida de que Dios responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Como ya comenté, después de que se casaron, yo también pude dedicarme a servir al Señor en distintos ministerios que Él había preparado de antemano para que anduviesen ellos. Efesios 2:10. Dios puede usarnos aunque seamos abuelas, porque los planes del Señor son muchos más altos, excelsos y profundos de lo que podemos imaginar. Sirvamos a Dios sin desmayar, imitando las cualidades piadosas de madres como Jocabed, Rispa y la mujer cananea, y criando hijos dignos para el Señor. A su tiempo se darán los buenos frutos. Y si no, estaremos tranquilas sabiendo que hemos hecho lo que el Señor demanda de nosotras. Señor, te confieso que en ocasiones me he sentido incapaz, llena de dudas y de incertidumbre ante la responsabilidad de criar a mis hijos para tu gloria. Dame la fuerza y sabiduría para entregar buenas cuentas de mi trabajo. Te encomiendo el fruto de cada uno de ellos y ellas, sus decisiones, sus cónyuges. Te ruego que se haga tu perfecta voluntad en sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amadas, para meditar, ¿qué quiere decir criar? ¿Cuáles son las 4 áreas del crecimiento armonioso? ¿En qué consiste la sabiduría? ¿Puedes pensar en otras formas de hablar de Cristo a tus hijos? ¿Qué características tiene el alto llamado de ser madre? ¿Qué impresionó más de Rispa y la mujer cananea en ti? Padre lindo, amado, hemos finalizado un capítulo más de este maravilloso libro. Te agradecemos porque eres fiel, eres maravilloso, eres grande, eres misericordioso y como, oh Padre, también te agradecemos por el privilegio de ser madres llamadas por ti, oh Señor, a realizar esta tarea de criar hijos para tu gloria, oh Padre. Muchas gracias. Te agradecemos, oh Señor amado. Te doy gracias por mis 2 hijos. Gracias, Padre lindo, porque tú permitiste que se formaran conforme a tu voluntad y a tus propósitos. 2 maravillosos hijos. Te alabo y te agradezco por sus vidas, oh Señor. Y así por la vida de cada uno de mis hermanas que escuchan estos episodios de lectura. Gracias, porque sin lugar a duda, cada una tendrá que decir algo de su esfuerzo, de su trabajo realizado en la vida de sus hijos. No sé cómo son, oh Padre. Tú sí sabes cómo son ellos. ¿Cuál es la paga del trabajo de ser madres? Señor, gracias por amarnos.
Bendiciones a todas. Continuamos con un capítulo más y estaremos finalizando, si el Señor así lo permite, esta semana o la siguiente. Ánimo, mis amadas. Escuchemos los episodios que nos siguen bendiciendo. En el nombre de Jesús.